Segundo bloque de 9 noticias, lo comenzamos hablando de la economía de nuestra provincia, en realidad de las finanzas, luego de lo que fue un pago millonario en dólares que desembolsó precisamente nuestra provincia. Vamos a ver en qué concepto y de qué manera implica o repercute en un futuro próximo esta decisión que además ya se hizo efectiva. Con nosotros para ampliar este tema, como siempre, Nahuel Amore. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Cómo Muy bien. estás? Vamos a tratar un tema que muchas veces no se pone en la agenda o en todo caso la gente no tiene noción muchas veces de que Entre Ríos afrontó en el año 2017, durante la gestión de Gustavo Bordet, la toma de un endeudamiento por 500 millones de dólares en una situación particular que el país le permitía endeudarse. Eso después generó una reestructuración de deuda, entendiendo las dificultades que la provincia tenía para poder ir pagando tanto el capital como los intereses. Y finalmente muchos de los vencimientos ya desde el año pasado habían caído en la nueva gestión que asumió Rogelio Frigerio y donde empezó a realizar el año pasado 2 pagos de vencimientos, tanto en febrero como en agosto, y ahora, la semana pasada, ya realizó un tercer pago. De algún modo, la provincia está honrando el pago de una deuda externa en dólares, teniendo en cuenta siempre los vaivenes en materia del tipo de cambio, del precio del dólar en la Argentina, que le genera dificultades muchas veces a la provincia de poder afrontarlo. El gobierno provincial de la nueva gestión hizo un balance y dice, bueno, a pesar de las dificultades, de la caída de los recursos y demás, de la situación compleja que vivió desde el año pasado la provincia en términos de sus cuentas fiscales, bueno, pudo pagar el vencimiento de deuda como cayó justamente el 8 de febrero, que hizo el pago correspondiente a los acreedores que prestaron el dinero oportunamente a la provincia. Bueno, vamos a ver toda esta información resumida en algunos números concretos. Exactamente, vamos a pasarlo en limpio a los números. Obviamente estos son números oficiales. Prácticamente son 191, 192 millones de dólares que desde la gestión de Rogelio Frigerio se contabilizan cuando uno suma los 3 pagos de vencimiento. El último y más reciente fue de 61,5 millones de dólares que se concretó justamente en febrero. Ahora fue el 8 de febrero, la semana pasada, que la provincia pagó el vencimiento, fundamentalmente capital y una parte de intereses. 65 millones ya había pagado en agosto del año pasado e incluso en febrero ni bien había asumido los 65 millones de dólares. Esto contabiliza prácticamente 192 millones de dólares que la provincia afronta justamente recordando lo que fue una deuda heredada de la gestión pasada, que habían sido un empréstito por 500 millones de dólares para distintos tipos de obras que se ejecutaron ya en la provincia. Bien. Miremos los otros datos que también forman parte del informe oficial que el gobierno provincial informó. Tiene que ver que dentro de esos 192 millones de dólares, 140 millones corresponden al pago de capital, es decir, al dinero, a la deuda en sí misma. Siempre hay que recordar que una cosa es pagar el capital y otra cosa son los intereses que siempre se van acumulando, y cuando fue reestructurada en 2021, eso también tenía una serie de intereses que se afrontan con los respectivos vencimientos. Estamos hablando de que destacan que el 30% del capital fue cancelado de este bono del 2017, bono que fue reestructurado, insisto, en 2021, justamente por las complicaciones que hubo en ese momento para poder afrontar. Y la otra novedad que celebra el gobierno provincial es que cambió la calificación financiera de la provincia en los mercados internacionales. Pasaron de un estado de calificación negativa a calificación estable, entendiendo que las cuentas de la provincia se ordenaron en 2024, el año pasado, a pesar de las dificultades de la caída de los recursos y demás, al menos se estabilizaron en términos financieros. Por supuesto que esto es un desafío que siempre las cuentas públicas tienen que tener hacia adelante, pero que destacan en la calificación que hace la Standard & Poor's, que es la calificadora internacional. Dice, bueno, la provincia mejoró un punto la calificación y pasa a una situación estable. ¿Esto qué significa en la práctica para la provincia de Entre Ríos? Por supuesto que siempre las provincias que toman deuda pueden seguir tomando deuda hacia adelante, y las calificaciones internacionales son importantes para ver de qué modo financieramente una provincia puede afrontar el pago o no. Si bien hay variables macroeconómicas como por ejemplo el riesgo país, que no dependen de Entre Ríos, que dependen de Nación, son claves a la hora de definir, por ejemplo, el costo que una provincia o la misma nación tiene que afrontar para que le presten dinero. Mejorar la calificación de algún modo le permitiría, en el plano internacional, si la provincia quisiera en un futuro pedir algún tipo nuevo de deuda, bueno, mejora justamente su calificación para que
bonistas internacionales le presten a la provincia, eventualmente si la provincia sale a tomar préstamos. Vos nos decías en la placa anterior que con estos últimos 3 pagos realizados desde inicios del 2024 se llega a una suma de 192 millones de dólares que Exacto. la provincia pudo pagar en el último tiempo. ¿Cómo queda la deuda conformada luego de este tercer pago? Todavía tienen pagos que afrontar en lo que respecta a este año. También en en agosto va a tener que realizar otro pago de vencimiento. Vamos a aclarar también una cuestión. El gobierno provincial actual evaluó, ni bien llegó, recordemos el año pasado, cambio de gobierno, se disparó el dólar y demás, las provincias entraron en dificultades económicas, tuvieron que ajustar también y demás. Evaluaron la posibilidad en ese momento de reestructurar esta misma deuda. Sin embargo, las condiciones no le convenían. Básicamente porque el riesgo país estaba tan elevado que el riesgo país te define la tasa de interés que vos pagás en el mercado internacional en relación, por ejemplo, a una posible reestructuración. El gobierno dijo no. Conviene ajustar, achicarnos lo que fuera necesario para poder pagarle el vencimiento de deuda con la deuda ya reestructurada del 2021 y de algún modo evaluar hacia adelante si conviene o no. En principio, la provincia dice, estamos en condiciones de poder afrontar de aquí hacia adelante, si las condiciones macroeconómicas se mantienen, el pago de esta deuda. Pero esto también depende de cómo siga el país. Claro, Cuestiones que dependen, en definitiva, de la gestión de Javier Milei. Que no haya una devaluación brusca porque les golpea y fuerte a las provincias endeudadas, que no haya en el plano internacional una suba fuerte de las tasas de interés que lo define el riesgo país. Bueno, en definitiva, depende de que el gobierno nacional también siga en su línea. Manteniendo un ritmo. Para que las provincias no se vean ahogadas de manera fiscal. Nahuel, obviamente vamos a seguir este tema muy claro como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos. Nos ocupamos ahora del torneo donde militan Patronato y Colón de Santa Fe. En este caso, hablamos de la Primera Nacional. Que cerró la fecha número 1 con 2 partidos. En este caso vamos a ver lo que fue la victoria de Atlanta. Equipo que tiene al paranaense Memo Montero en sus filas, que ayer fue la partida. 1-0, gol de Rojas a los 46 para el triunfo del Bohemio. Su clásico rival Chacarita también logró sonreír en este cierre de fecha. 1-0 la victoria en Carlos Casares ante Agro.